lugar quiero dar gracias a la Asamblea Local de Izquierda Unida en Joda de darnos la oportunidad de poder expresarnos aquí sobre nuestra idea sobre lo que es la educación y cómo está tratando el sistema y el proyecto neoliberal de educación, de que está intentando eliminarlo. El proyecto que tiene esta gente con la educación es que el proyecto neoliberal, básicamente económico, que tiene esta gente a nivel mundial, y es que todo sea privatizado, que es eliminar el estado de bienestar. El estado de bienestar es las pensiones, en la sanidad, en la educación. Y esta gente quiere privatizarlo todo, no quieren dejar nada en pie. ¿Sabes? Esta gente quiere que si tú quieres tener un servicio social, que tú se lo pagues. Y si no te lo puedes pagar, pues muérete en la calle, como pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, que esta gente capitalista le viene dando igual si tú te formas o no te formas. La idea que ve el PSOE y el PP sobre educación mayormente es que ellos lo ven como un gasto. Ellos lo ven como algo que les cuesta dinero y para qué les interesa a ellos fomentar y educar a los hijos de la clase obrera. Lo que no es rentable para ellos es que un hijo de una clase trabajadora que salga siendo abogado o salga saliendo médico no le interesa porque hay una sobrecualificación y esta gente lo que quiere es que haya lo menos posible para que los hijos de los obreros pues vayan a la industria, que vayan al campo y que no carguen y que no tengan cargo de responsabilidad dentro de este sistema que siguen ellos jerarquizando y liderando. La idea es que no sabe cuanto menos gente pues mejor, ¿sabes? Ellos se lo cogen todo. Bueno, pues con esto empezamos diciendo que ellos tienen pensado la cualificación de la mano de obra. Ellos quieren descualificar el sentido de que no les interesa la mano de obra que piensen, sino lo básico, lo sencillo, que la gente saque su graduado, haga su formación profesional y sea gente que no sepa de letras, que no sepa de historia, que no sepa de filosofía. Gente con la que fácilmente será engañada y poder explotarlo el día de mañana en la industria. Luego da aquí la casualidad porque ese es más o menos el modelo alemán. El modelo alemán de educación es que la gente, cuanto menos estudien, no es necesario que saquen su formación profesional para trabajar en la industria, en el campo, donde sea. Eso ha funcionado en Alemania y ahora que pasa en Alemania, que necesita ingenieros, necesita gente de España, gente cualificada para que sigan desarrollando su industria. El problema de España o de Andalucía, más concretamente, pueblos como Joda, que tiene un 60% de paro y que están las cifras donde están, no hay industria, no hay trabajo, pasa que esta gente, que los hijos de los obreros que se estaban cualificando, pues ahora ya no puedan y sea un número mayor de gente que no está estudiando y que no está siendo cualificada y que es fácil de engañar. Es que es así, ya lo decía Che Guevara, que un pueblo es fácil de engañar. Con esta idea ellos tienen la idea de reproducir, ¿sabes? ¿Quién estudia? El hijo de la burguesía. El hijo de la burguesía no piensan en cambiar la sociedad, no piensa en por qué vamos a luchar para conseguir un objetivo. Nuestra gente, pues, sus padres paran la carrera y van así trabajando y van a seguir reproduciendo la idea capitalista de seguir luchando, de seguir carcomiendo y seguir comiéndose todos los recursos de los demás, del resto de personas, mientras que las clases obreras y como nosotros somos, pues, lo digo, lo repito, tal vez me haya repetido muchas veces, y es que quieren acabar con nosotros y que no tengamos formación. Que la universidad sea algo elitista, y eso ya lo estamos viendo, porque hoy en día a la universidad solo pueden acceder quien tenga dinero, porque, por ejemplo, amigos míos, yo he tenido casualidad que he terminado este año la carrera y he tenido suerte de que he ido con mi beca, he trabajado en mi aceituna, he trabajado en el campo y he podido seguir estudiando pagándomelo yo, porque a mí me dan 3.000 euros y con eso no voy a tirar. Pero pasa gente que está con eso sobreviviendo porque no es vivir, es que la gente dice que no dinero, no. Es que las becas no son para vivir, son para sobrevivir. Y como lo han puesto este año, tiene que aprobar la gente el 100% de los créditos, es decir, no tengo una depresión, no te pelees con un profesor, ¿sabes? Está siempre ahí. Y además de sacar 100%, tienes que sacar un 6,5 de nota media, que es que encima te exigen. ¿Sabes? Si a ti, por ejemplo, digamos que al principio de tu etapa educativa te dicen, pues, hijo mío, tú tienes que sacar un 6,5 un 7 para que te demos beca, pues ya menos uno tiene la mentalidad de que tiene eso, pues ya tiene uno la diferencia con el hijo de la burguesía, porque uno tiene que unos nervios, un agobio, un estrés que el otro no tiene. Y entonces a la hora de que tú vayas a plasmar en un examen lo que tú has estudiado, estés más agobiado y saques peor resultado,
que el muchacho que se le da igual suspender, aprobar o no aprobar. Como ya he dicho antes, esta gente lo quieren privatizar. Y lo quieren privatizar de una manera de que todo esté controlado por las empresas privadas. Ya están metiendo a las empresas privadas dentro de la universidad. Es normal que en la universidad te encuentres el banco, allá en la Universidad de Filosofía están los bancos. Es normal que te encuentres que las prácticas de la FP sean gratuitas y que para que supuestamente se quedan los chavales trabajando en esa empresa, pero en la realidad luego es 6 meses que sacan los chavales ahí haciendo la práctica y se aprovechen del trabajo que genera ese trabajo, se aprovechen un beneficio para el empresario en un trabajo remunerado. Por la idea que tiene ahora ellos con la 11 es que la FP se haga directamente en la empresa, que no se haga en el instituto, y así no crea ningún gasto al Estado como ellos quieren hacer, y que se haya una empresa que se aproveche y saque beneficio. Y luego pues le dan un título, ¿qué has hecho tú? Limpiar suelo. Pues FP y limpiar los suelos. Es así, me parece muy feo, pero es que es así. Luego también hay que decir que están los famosos lobbies. Esto no sé si lo habréis escuchado, en La Sexta han salido algunos documentales sobre los lobbies. Estos son grupos de presión que presionan a los ministros, que presionan a los que tienen los poderes económicos y políticos para que privaticen. Y aquí están los lobbies de educación ya funcionando, metiendo la empresa, metiendo sus planes de estudio para que la gente salga, no un plan de estudio que interesa a la ingeniería, sino a lo que a la empresa le interesa, recortando en letras. A la gente no le interesa que sepan de letras. Cuanto menos carreras de filosofía haya, menos, o de historia, que la gente no sepa, que solo sepa un poquillo de matemáticas para que no le engañen, y lo justo y necesario para que dé beneficio en su empresa. Por ejemplo, ahora el bachiller de humanidades, con todas estas reformas que están haciendo, el bachiller de humanidades y de arte lo quieren eliminar. Eso, como no es algo que produce, no es algo que dé beneficio, pues ¿para qué lo vamos a servir? Si la gente que no hace falta que piense, la gente hace falta que venga a trabajar cuando hay trabajo, esa es otra, y que no piense y actúe mucho. Luego, otra cosa que esto sí lo notáis más a menudo es la red privada que tienen de guardería. Esto ya no es por educación, pero es un tema muy interesante. Las guarderías de educación que tenían que estar públicos, que tenían que estar dados por el Estado, y que cada más tiempo están privatizando, y todos esos servicios sean privados, para que el que tenga una guardería en vez de público pues se tenga que gastar dinero y lo pague. Y si no tiene para pagar la guardería, pues estos son empresas, grandes empresas que están, bueno, sí, que están controlando eso y que están exigiendo que se privatice. Muchas gracias. Luego, más cosas que quiere acabar la ley esta orgánica, la 11, tanto que se llama la 11, se llama Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación. Acuérdate que es que van a mejorar la calidad, pero bueno, esto es lo que se la están cargando, que es diferente. Lo que quieren acabar con esta 11 también, quieren acabar con la democracia que hay dentro del instituto, con la poca que hay del instituto, en los colegios, quieren acabar con toda la democracia que hay a través de las AMPA. En las asociaciones de madres y padres, pues creo que no hay, en algunos espacios, en algunos lugares, hay espacios de democracia, donde los padres debaten, opinan, dicen lo que piensan, opinan sus cosas. Luego están los consejos escolares, donde también todas las discusiones del centro de estudio, instituto, universidad, colegio se decide. Pues todo este democracia interna que tienen los colegios y los institutos lo quieren eliminar para que solo esté centralizado en la persona del director. Y el director, a su vez, está intentando hacer y lo está intentando gestionar de que los directores no tengan ese poder. Para que no sea un director, porque normalmente los directores eligen toda la comunidad educativa, el profesor así más. Pues esto también lo quieren eliminar, ya lo quieren poner al frente de un colegio a un gestor. Es una gestoría privada que haga lo mínimo posible, que no se gaste el dinero, ¿sabes? Para fomentar la privatización, y que quien quiera público pues que tenga una peor educación, y quien tenga mejor pues que se lo gaste. Es que es así lo que quiere hacer esta gente. Luego, entre la legislación de la universidad también, decir que anteriormente mucha gente pues trabajaba y estudiaba a la vez. Podían compatibilizar la universidad
y el estudio, el trabajo y el estudio para poder pasar el estudio. Ahora con esta reforma eso ya se olvida porque ahora te exigen asistencia a clase, ahora ya no puedes faltar, te exigen horas de práctica, tienes que dar una dedicación plena. Y entre que nos quitan las becas, en que no hay trabajo, aunque no hubiese trabajo, pero es que no lo veis compatibilidad, es que nos están expulsando de las universidades y de los institutos y de todo, no quiere que pensemos, no quiere que estemos estudiando. Bueno, esto ha sido más o menos un esbozo así por encima que he hecho yo de la educación, porque aquí me privatizáis y tal. Y ahora entro más a lo que es la LOMCE. Y es que, por ejemplo, en los últimos 2 años han recortado hasta 15.000 millones de euros en educación. Países como Alemania o Francia, países de la Unión Europea, gastan, por ejemplo, de cada ciudadano, gastan como un 6% del Producto Interior Bruto, es lo que tienen que gastar en educación. Pues en España ya está al 3,8%. Lo que suele decir Paco Manhuerta y toda esta gente en los debates, que gastamos tantos millones de euros, que es mucho, pero he comparado con otros países que es la mitad de lo que se está pagando en esos países, mucho menos de la mitad. Es que no sé, tienen como excusa de que se gasta mucho dinero, que no da beneficio, pero que quieren acabar con esto. Es que quieren acabar. Luego, los 10 ejes básicos de la LOMCE, para mí, que hacen que los estudiantes compitan entre ellos. No es que vamos todos a sacar una investigación, vamos a unirnos todos a sacar, a desarrollar, no, ellos quieren que compitan, que se peleen, que vayan a por sacar las notas, ¿no? Para tenerlos más descentralizados. Luego, el negocio que quieren hacer con la educación, la gestión empresarial, la carrera de obstáculos. Esto de la carrera de obstáculos lo llamo yo así, pero son las reválidas. Un chiquillo con 10 años en cuarto de primaria le dicen ya, hazme un examen que me demuestre todo lo que ha tenido. Un chiquillo con 10 años que no tiene el pobre mucho que estudiar, o de 6, y ya ahí le están metiendo por un camino o por otro. Ya según el resultado que saquen ese examen con 10 o 12 años, ya le dicen, tú vas a ir para estudiar o tú vas a ir para FP. Fíjate tú. Voy a poner yo el ejemplo que más le duele a mi madre siempre. A mi madre en la primaria le dicen los profesores, su hijo no sirve para estudiar. Su hijo, olvídese que va a ser albañil, carpintero, que tiene que ver de todo. Un inútil. Y ahora soy licenciado en historia. Y quiere mi madre y dice el director, pero no, digo, no digan nada, no entremos en conflicto. Pues esto es lo que pasaba antes, pues ahora no. Ahora ese chaval va a hacer su examen, lo va a suspender, por lo que no pueda, o lo va a aprobar, pero lo van a decir, tú por aquí, tú por aquí. Y va a tener que elegir un itinerario, no va a haber hacer decir, pues yo tiro por aquí y luego me cambio el examen, no. Ya es el modelo alemán, desde pequeño, meterlo en un enfoque para que sirva para valer o para fregar. O el que estudie o el que trabaje, pero que trabaje, no piense mucho, no sepa de letras, no sepa nada. Luego, otra cosa que digo, que asimila el Partido Socialista y el Partido Popular. Y es que ellos financian y mantienen la educación concertada y la educación privada. Un Estado público, un empleo. No, aquí dicen que no hay dinero, pues sí, no hay dinero, que sea todo para lo público, que no sea para la concertada. Y la privada se financia del Estado, casi el 70% de su presupuesto es parte del Estado. Y estamos hablando que en colegios donde no se aceptan a minorías étnicas, donde los niños van segregados por género, o sea, hay colegios donde los niños van los niños, en pleno siglo XXI, que eso siga permitiendo y siga siendo financiado por la financiación pública, es vergonzoso. Es que no sé cómo se sigue manteniendo eso.